Chapulín. Chapulines. No sé. Ya, sí, pues. Ya me comí yo. Luego de unos días increíbles conociendo la Ciudad de México, así como probando la comida mexicana 100% auténtica y visitando los lugares turísticos más impresionantes de la ciudad, llegó la hora de conocer el otro lado de la historia, pues intentaremos ingresar a dos de los mercados más populares y conocer así el lado trabajador del pueblo mexicano. Y así adentrarnos un poquito más en la cultura más popular de la ciudad. Y queremos ver qué productos hay, porque sé que son unos mercados muy interesantes. Es uno de los mercados más grandes de América. Entonces acompáñennos en esta nueva aventura, ¿sí? Obviamente esto no lo podríamos haber hecho solos, ya que no conocemos la zona y es una experiencia no muy turística, así que contratamos un tour donde un local nos lleva por los mercados y también que conozca los spots de comida y compras más importantes. Así descubrimos que la zona comercial alrededor del mercado La Merced es enorme. Es un poco intenso, mucha gente. Siempre está así, 24. Tienes que cruzarte por el medio de la calle y no por la esquina. Claro. Eso no existe. Los semáforos son recomendaciones. Ya. Te junta suficiente gente, nada más vamos. No importa. Ahora mismo ya estamos entrando en el mercado de La Merced y ya estamos con las primeras impresiones. Se ve muy loco. Es muy parecido a un mercado ecuatoriano, pero sé que este es uno de los más grandes de toda América. Wow, la actividad económica que se ve aquí es impresionante. Y ya vamos viendo un poco de puestos de comida, puestos de ropa, puestos de cualquier cosa que tú quieras vas a encontrar aquí al precio más barato en todo México. ¿Muchos qué? Muchos zapatos, todo el shoes. Esta compañía de tour que estamos haciendo ahorita por los mercados de la Ciudad de México es de una empresa de un ecuatoriano. El dueño es un ecuatoriano, me dijo mi guía. Entonces, interesante para mí al menos venir a México y encontrar con una empresa ecuatoriana de mi país, muy interesante. Enseguida nos acercamos hasta el mercado de Sonora, uno de los mercados más peculiares que puedes conocer en tu vida. Nuestro guía nos advirtió que aquí hay tres tipos de productos peculiares que puedes encontrar. Son cosas de brujería, de hechicería, cosas así muy místicas, también animales para sacrificios, animales vivos que están ahí para cualquier tipo de ritual. Y otra cosa que venden en el mercado de Sonora es cosas para fiestas infantiles. Está lo místico, lo negro, lo espiritual junto a lo infantil. Es un contraste muy único. A cualquier otro lugar en México puedes ir, aquí no. No. Sí, no. It's crazy. También un poco de satanismo y, como les había contado, mucha influencia de la Santa Muerte y de San Judas Tadeo. A pesar de toda esta combinación de religiones y todo esto, por eso esta es la única parte del tour en la que no recomendamos tomar fotos ni grabar. Okay. Listo. Porque digo, no queremos enojar a un brujo, ¿no? No te preocupes. Pues después del mercado de Sonora fue un poco intenso adentro y no podemos grabar mucho, pero sí recomendamos ir con un tour y también ver por ti mismo, porque es muy interesante, es muy diferente a Ecuador, pero también es algo de aquí. Sigamos con el tour. Ahora toca tomar unas micheladas. Ajá, vamos. Y Salud. probar. Es la mejor michelada que he probado en mi vida, en serio. Wow. Qué delicia la michelada. Tiene así un toque dulce, con el ajo también le da un toque crocante. Muy rico y el sabor de la cerveza, todo está perfecto, así. Justo fresquito para el calor que ha estado haciendo estos días. Me gusta muchísimo. Qué rico, qué delicia. Sí. No quiero parar. Sí. Bueno. No sabemos si pedirnos otra porque está demasiado bueno, ¿no? Pero también hay que hacer espacio para lo que viene del tour. Sí, pero salud. Un ingrediente de la michelada que acabamos de probar fue el chamoy, una fruta muy dulce con una textura entre la papaya y el aguacate, pero con un sabor dulce muy peculiar que nunca antes habíamos probado. Nos daba la bienvenida a la siguiente parte del tour, que sería el probar la deliciosa y variada comida mexicana.
Pero primero, los bocadillos prehispánicos más conocidos de México. ¿Tú lo probarías? No. Si lo prueba alguien más, sí me aviento. ¿Pero hay que masticarlo así vivo o si está vivo? Oh, no. A ver, salud. ¿No está tan grave? No. Sabe como a una planta, ¿Eh? ¿Sí? como una hoja, más o menos. Está más complicado. Ay, no A ver, sé, no A sé. ver, los nopales es lo más fácil. Nopales es Nopales, nopal. sí, sí. Nopales es lo más fácil, así que... Ya. Ok. ¿Eso empezamos? Empezamos con nopales. Bastante average. Muy rico. Segundo más fácil. Estos son pescados de río, De río, ajá. de agua De agua dulce. dulce. Deep fried. Okay. Yeah. ¿Ya? Este es Crickets. chapulín. Chapulines. Ok. Those I have tried. Yeah. Yeah. No As sé. a Mexican. It's like a chip. Yo lo hago. ¿Ya? Esta, ya lo tengo. No sé. Vamos, vamos, vamos. No lo pienses, no lo pienses. Agarra uno. No sé. Ya, sí? sí, Ok, puedes. No Listo, pienses, no listo, pienses. listo. Sí, no, no, no. Ya. Let's go for it, go Ok, for it. ok. Dale. Ya me comí yo. Es rico, es rico, es rico. Not bad. Salado. No puede. No sé si me gusta. Ya, sí. Yes, gracias. Último, arcosiles. Arcosiles. Este sabe muchísimo a crawfish. Como que gracias. Ya, marisco. Okay. No. Pero verás que yo ya comí el que estaba vivo. Y este está mucho más intenso. Este sabe bastante bien. Sí. A ver. Luego de probar semejantes bocadillos, llegó nuestro momento favorito del tour. Pues luego de pasar por gran parte del mercado de la Merced, viendo todos los productos frescos que solo los mercados latinos tienen por ofrecer, la variedad de especias, vegetales, frutas, carnes, chiles, todo lo que te puedas imaginar, al fin llegamos al lugar donde se combinan todos esos productos para crear la comida perfecta. Finalmente llegamos ya al puesto de los tacos, de la comida mexicana. Aquí se va a encontrar todo tipo de comida mexicana de todo el país. Y wow, ya se siente la energía, el sabor, el aroma, muy rico. ¿Con todo? Con todo, sí. Todo eso y cilantro. Claro, todo. Los sabores de un buen taco de mercado, ni te digo, porque no te lo puedo describir. Ver el pasillo de la comida repleto, el movimiento de la gente, todos trabajando, disfrutando un buen lunch, paseando con su familia, envueltos en el caos del mercado de la Merced. Una experiencia que te recomendamos muchísimo. Pero el tour nos tenía preparadas más sorpresas en el camino, como la segunda iglesia más antigua de la Ciudad de México, la iglesia de Santo Tomás de Palma, que conserva su fachada y donde no ves a nadie más tomando fotos o visitando por turismo. Ya, wow. Cuenta nuestro guía que esta zona no es muy turística. Para mí eso es lo importante de este tour, poder venir a estos lugares que no son muy accesibles para los turistas y así poder conocer estas cosas tan increíbles, tan auténticas de aquí de la Ciudad de México. Impresionante ver la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. Increíble, desde lejos se puede apreciar un poquito más, pero está completamente como virada. Es así como yo le digo la Torre de Pisa, pero increíble, muestra cómo la Ciudad de México se va hundiendo o tiene así algunos sectores que se van hundiendo, como nos dice nuestro guía. Y nos decías también que aquí hacen exorcismos todavía. Es una de las últimas iglesias del mundo en donde el Vaticano tiene autorizado la práctica de exorcismos. Eso, no sé, me hace la piel así. Puede ver aquí cómo está el craqueado, todito eso hasta arriba. It has like a heavy essence here.
Entonces en este lugar te dan la tortilla fresca, hecha aquí mismo. Y puedes echarle lo que tú quieras de acompañante con salsas, con papas, frijoles, nopales, de todo lo que tú quieras. Entonces yo ya elegí lo mío. Obviamente con su limoncito, vamos a probarle. ¿Gusta que le pone toda parte? Sí. Toda parte para 3. ¿Los pastores con todos? Yo sí le puse de todo. Qué bien, sí. O sea, no de todo, pero para probar. Sí. ¡Qué taco! ¡Qué delicia de bocadillo para tomar energía en la última parte del tour! Donde visitamos también el Mercado Presidente Abelardo Rodríguez, que nos impresionó por tener una colección gratuita de unas obras que Diego Rivera ideó para sus murales, donde relata muchos problemas sociales de la época. Sin duda, una gran forma de terminar este recorrido por la zona de los mercados del centro histórico. Aquí, muy cerca del Zócalo, de la plaza más importante de la Ciudad de México. Y bueno, recomendamos nuestro guía, se llama Jorge. Muchísimas gracias y hacer un tour muy bueno en español también, pero en inglés si quieres. Nosotros recomendamos porque es muy similar a Ecuador, pero también es muy diferente y necesitas a alguien para mostrarles muy bien cómo es y moverse fácilmente y probar. Sí, es como la única manera de ver la auténtica Ciudad de México. Sin duda inolvidable y nosotros les recomendamos mucho. Aquí les vamos a dejar un link que les va a llevar hacia el tour que nosotros contratamos, pero creo que vale muchísimo la pena. Todo está incluido, todo lo que comimos, todo lo que hicimos, todas las cervecitas que nos pegamos, la michelada. Espero que les haya gustado este video y si es así, por favor suscríbanse a nuestro canal y denle un me gusta a este video porque ha sido algo que nosotros disfrutamos mucho y esperamos que ustedes hayan venido con nosotros en esta gran aventura. Así, con nosotros hasta la siguiente, nos veremos en el siguiente video, ¿sí? Chao, chao.